¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Vamos a estudiar en esta ocasión o hablar un poquito acerca de este tema que hemos titulado Los Invisibles. Ya también leímos nuestra cita, no la pierdan, somos 139, 16. Muy bien, bueno, saben que hace por ahí, bueno, les voy a platicar la historia de una mujer ah, de nombre Hedviga Golik. ¿Quién era esta mujer? Bueno, nos dice por aquí el relato que ella fue enfermera, ¿sí? O era una ex enfermera originaria de una ciudad que se llama Rijeka, que se encuentra en la actual Croacia, y ella vivía sola, ¿sí? Este, en un barrio de Zagreb, de la capital de Croacia, que se llama Medvešak. Aquí tienen el nombre de ese lugar. Y bueno, ella, dicen las personas que la trataron, que era una persona así muy poco sociable, o sea, no convivía con, con las personas, muy seria, ¿sí? Vivía sola, o sea, no era alguien así como muy amigable, decían la gente que la conocía. Incluso algunos decían que tenía mal carácter. Eh, También se decía que no, bueno, que nadie le conocía familiares, o sea, parecía que estaba sola ella. Eh, y bueno, la última vez, dice por aquí el relato, que la gente que vivía por ahí en su vecindario o en su edificio la vio fue en el año de 1966, ¿sí? Y desde ese año o desde ese momento, dice que para todos los vecinos fue un misterio, ¿no? ¿Y qué pasó con ella? ¿Dónde quedó? ¿A dónde se fue? ¿Se mudó? Algunos decían que se había mudado, ¿no? Entonces, de repente, pues ya no la vieron. Y hasta el año de 1972, imagínense el tiempo que pasó, ¿sí? Hasta ese año se reportó como desaparecida, ¿sí? Porque ya nadie supo de ella. Y se hizo como pues se hizo conocido el caso porque se realizó una búsqueda, dice la historia, una búsqueda por todo el país, en la antigua Yugoslavia, ¿no? De aquel entonces, pero no tuvieron éxito, o sea, nadie supo de ella, ¿sí? Parecía que se la había tragado la tierra, como dicen, ¿no? Este, y bueno, hoy, por ejemplo, en nuestros días, fíjense, en ese tiempo, la gente no supo ni qué pasó con ella. En nuestro tiempo menos, ¿no? Porque creo que todos nos damos cuenta eh, cómo, cómo diríamos, como que entre vecinos, por ejemplo, no nos conocemos, ¿no? No saben ni cómo se llama, qué se dedica el vecino, nada, ¿sí? No nos vemos, a veces no sabemos quién vive al lado, o sea, vivimos también unas vidas muy aisladas, ¿no? De hace algún tiempo para acá. Y bueno, en aquel tiempo que era un poquito todavía diferente, pues llegó a pasar esto, ¿no? Lo curioso, miren, fue que en el año 2008, dice aquí que el complejo, de edificios donde ella vivía iba, a ser renovado, ¿sí? Por el gobierno, y todos los residentes, pues tenían que firmar, obviamente responder, ¿no? A esa solicitud, ¿no? De que estaban de acuerdo, ¿no? De que se iba a remodelar el edificio, y esta mujer fue la única de la que no se obtuvo una respuesta. Así que dice por ahí que finalmente decidieron forzar la puerta de su apartamento, este, en el año 2008, y descubrieron que ahí estaba su cuerpo, ¿sí? Estaba sentada frente a su televisor, dice por ahí
Los que estuvieron ahí estaba frente al televisor con una taza de café ahí a un lado o de té, bueno, tenía su taza, ¿no? Ahí, este, ahí ella un día, muy probablemente de ese año que ya nadie supo de ella, este, pues se preparó su tecito, su café, en su taza y se sentó a ver la televisión y perdió la vida ahí. No se sabe a ciencia cierta qué le pasó o en qué momento fue, sí, o en qué año, no saben muy bien, pero bueno, se supone que murió de causas naturales, sí, y se quedó ahí sentadita, viendo la televisión. Los que presenciaron esto, pues dicen que parecía ahí como que habían viajado en el tiempo, ¿no? Porque su habitación o su casa estaba decorada, pues de acuerdo a la época, nada había sido alterado ni tocado. Ustedes se pueden imaginar, ¿no? Ahí todos los muebles, todo estaba intacto, su cuerpo estaba momificado. Algunos creen que por la ubicación, ¿no? Del departamento que estaba un poquito aislado y que eso permitió, ¿no? Que su cuerpo no se descompusiera y que se conservara. Eh, y bueno, esta fue la trágica historia, ¿no? De esta mujer. Trágica, ¿por qué? Bueno, porque al momento de que ella muere, nadie se entera, ¿sí? Como les digo, parece que no tenía familia porque pues nadie la extrañó, ¿sí? Los vecinos pues nada más de dónde quedaría, pero a nadie se le había ocurrido ir a buscarla, ¿sí? O sea, la buscaron por todo el país, menos en su casa, ¿no? Que es donde se supone que, bueno, sería el primer lugar, ¿no? Que a lo mejor la hubieran buscado, buscaron hasta por debajo de las piedras, menos en su casa. Entonces aquí lo que nos llama a reflexionar, como decía por ahí alguien de los que estuvieron por ahí presentes cuando se hizo el hallazgo, pues de que cómo fue posible, ¿no? De que estuviera desaparecida prácticamente 40 años, ¿sí? Y que no sabían de ella, ¿sí? Nadie sabía de ella, a nadie se le había ocurrido buscarla en su hogar. eh, se pensaban muchas cosas, ¿no? Unos decían, ah, pues yo creo que se mudó de ciudad, o tal o cual, pero nadie, se animó a buscarla ahí, ¿no? En su hogar. Les digo, fue un poco triste esto porque, pues nadie la echó de menos por un tiempo, ¿no? Y nadie se dio cuenta de su muerte. Cuando la encontraron, pues al siguiente día la sepultaron, pues hizo muy conocido este caso, que fue pues, publicado, ¿no? Este, en muchas agencias, ¿no? De noticias, porque fue algo muy fuera de serie, ¿no? Entonces prácticamente, su vida, podríamos decir que fue como de alguien, pues que pasó desapercibido, ¿no? En este mundo. Pero bueno, fíjense, se hizo famosa después de su muerte, ¿no? Pero miren, aquí podemos reflexionar un poquito también en cómo nuestra manera de vivir, ¿no? Que a veces tenemos, como mencionamos ahorita, que a veces nada más pensamos en nosotros mismos, ¿no? Y que aparentemente, o parece, ¿no? Pareciera que toda la gente que nos rodea son invisibles, ¿no? Para nosotros. A veces hasta la gente de nuestra propia casa, porque todos estamos muy, saturados, ¿no? De cosas, en qué hacer, en qué pensar, etcétera. Y bueno, hasta la tecnología también nos está absorbiendo, ¿no? Entonces, nos hemos vuelto, invisibles, ¿no? Unos con otros, y bueno, hay un término que de hecho se utiliza aquí en nuestro idioma como personas invisibles, no sé si alguna vez lo han escuchado, que se refiere a, bueno, hay diferentes tipos, ¿no? De personas invisibles. Eh,
puede ser, dice, una de las causas, por ejemplo, de que alguien sea invisible, dice que es por la falta de acceso a servicios básicos, es decir, personas que no tienen, por ejemplo, acceso a, por ejemplo, a la educación, acceso a la tecnología, acceso a, no sé, a servicios tan básicos, por ejemplo, como el agua, la electricidad. Entonces, prácticamente es gente que es invisible, ¿no? A la sociedad o al gobierno. La cuestión de la discriminación, los estigmas sociales, es decir, cuando la gente es como señalada, ¿no? Por alguna situación. Eh, por ahí estaba leyendo, yo no me imaginaba, por ejemplo, que se considera personas invisibles a los portadores del virus del VIH, ¿sí? No tenía idea que se les considera así, no sé por qué, ¿sí? Este, eh, como personas invisibles, al menos en nuestro país. Este, otra cuestión, por ejemplo, es la falta de reconocimiento, es decir, cuando alguien realiza alguna actividad, pues, importante, valiosa para la sociedad y que no se le da el reconocimiento que merece, pues prácticamente también es una persona que invisible, ¿sí? Otras, como hablábamos también hace poquito, por causa de su personalidad, que a lo mejor no son tan expresivos, tan sociables, como el caso de esta chica que veíamos ahorita, se empiezan a volver como invisibles, ¿no? En su trabajo, en su vecindario, en la iglesia, también existen personas invisibles, ¿sí? A veces por su personalidad, ¿no? Que tienen, que no se dan mucho, que así como no se dan, o sea, no se nota mucho, ¿no? Su presencia, porque son tranquilos, callados, no hablan mucho, ¿sí? Otra causa, por ejemplo, es algo que se le llama, un término que se le llama el silencio digital. ¿Qué es esto? Bueno, gente que no, como decíamos ahorita, no tiene acceso a las cuestiones de tecnología, a las redes sociales especialmente, o aunque tenga acceso, simplemente prefieren mantenerse al margen, ¿no? Y dicen, yo no le entro a eso, ¿verdad? Sobre todo aquí, por ejemplo, podemos mencionar a personas ya de cierta edad, ¿sí? Que no se han involucrado mucho en estos asuntos, entonces prácticamente se vuelven también personas que invisibles, ¿no? Entonces hay muchas causas por las que a alguien se le puede considerar así, ¿sí? Como una persona invisible. Y en la Biblia, nosotros encontramos a un montón de personas de este tipo. Yo creo que existen más personas de este tipo, personas invisibles, que las que nosotros conocemos, ¿sí? Por ejemplo, si alguien nos preguntara qué personajes bíblicos conocemos, bueno, daríamos una lista, ¿no? Pero si nosotros investigáramos, ¿no? ¿Cuántas personas o cuántos personajes invisibles existen en la Biblia? Veríamos que son más de los que conocemos, ¿sí? Eh, Estamos hablando, por ejemplo, de personas, como dice aquí, poco relevantes. O sea, cuando leemos una historia en la Biblia, eh, vemos por ahí que aparecen de repente algunos personajes que decimos, bueno, pues sí, ahí aparece en la historia, pero no sabemos mucho de ellos porque a lo mejor no fueron los personajes principales o lo que hicieron a lo mejor no nos parece a nosotros, ¿sí? Tan importante, o sea, no quiere decir que no hayan hecho algo importante, sino que a nosotros no nos parece pues tan relevante, ¿sí? Eh, Puede ser por una mención corta, ¿sí? Que de esos personajes que vemos que se mencionan por ahí en un versículo y hasta ahí, ¿sí? No sabemos mucho de ellos. Por ejemplo, personajes que aparecen por ahí en las listas de las genealogías, que leemos, ¿no? Un montón ahí de nombres y que no sabemos quiénes son, ¿sí? Pero tampoco nos interesa mucho que investigar, porque a veces sí se nos dan un poquito ahí más de datos, pero no los consideramos tan importantes, ¿sí? Y a veces les digo, a veces como que hasta pasamos la página, porque decimos, esto qué aburrido, ¿no? ¿Para qué sirve toda esa lista de
de nombres, ¿no? Y hay personas que aparecen ahí en la Biblia que no conocemos sus nombres, ¿sí? Por ejemplo, ahorita se me vienen a la mente dos o hasta más, ¿no? Bueno, por ejemplo, ustedes se acuerdan de la madre de Sansón, que realizó un trabajo muy importante, creo yo, pero no se menciona su nombre. De aquella joven que también hace poco por aquí platicábamos, aquella joven que contactó a Naamán, ¿se acuerdan? Con Eliseo para que obtuviera su salud, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan de aquella mujer, una viuda por ahí que echó todo lo que tenía como una ofrenda, ¿se acuerdan? Y que eso llamó la atención de Jesús. Tampoco sabemos su nombre, pero saben que todas estas historias, o cuando nosotros profundizamos un poquito más o meditamos en estos personajes, nos daremos cuenta que realmente son importantes o lo fueron, ¿sí? Que a lo mejor a nosotros no nos parece, pero a Dios le pareció importante que al menos poner su nombre por ahí. Y si Dios consideró poner su nombre, nos indica que eran gente que importante, valiosa, ¿sí? Que aunque no conozcamos mucho de ellos, Dios sí los conocía, ¿sí? Y quiso de alguna manera nombrarlos como, me imagino, una especie de homenaje, ¿no? Para que no se olvidara la gente de ellos, ¿sí? Aunque para nosotros, les digo, a lo mejor ni siquiera los hemos escuchado a veces, ¿no? Algunos personajes, no les damos mucha importancia, pero vamos aquí rápidamente a analizar a algunos de ellos, ¿sí? Para que veamos que vale la pena a veces detenernos un poquito en algún texto que, y reflexionar, ¿no? En lo que Dios trata de decirnos, a veces a través del silencio también. Es decir, sin que sepamos mucho de ellos, Dios nos da por ahí destellos, ¿no? De lo que representaron en su momento estas personas. Por ejemplo, tenemos por ahí en Éxodo 31, si ustedes pueden buscar ahí en sus Biblias, si no, aquí lo tenemos la cita. En Éxodo 31, ahí en los primeros versículos, nos menciona a dos personajes que, les digo, a lo mejor los hemos leído y ahorita que repasemos el texto va a decir, creo que sí, ¿no? Lo he escuchado ese nombre. Y a lo mejor otros podemos decir, ni idea, ¿no? Que existieran estos personajes. Vamos aquí a darle lectura. Dice, el versículo 2 dice, un mensaje de parte de Dios a Moisés y dice, mira, yo he llamado, dice, por nombre, fíjense bien, esto ya para empezar nos da la idea de que eran personas que Dios las tenía en un muy buen concepto, ¿no? Y que los conocía bien y que eran especiales de alguna manera, ¿no? Dice, yo los he llamado por nombre, ¿sí? Dice, primero menciona aquí un personaje de nombre, Bezalel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá. Este versículo nos dice un montón de cosas, ¿sí? En dos parrafitos aquí, o dos renglones, perdón, dice, lo conoce por nombre, ¿sí? Dice Dios. Conocía a quién, a su familia, porque sabía quién era su padre, sabía quién era su abuelo, ¿sí? O sea, Dios se toma esos detalles, ¿no? Incluso menciona ahí, dice, también sé a qué tribu pertenece, ¿sí? O sea, Dios tiene en cuenta todos estos detalles, cosa que nosotros a veces no sabemos, ¿sí o no? Que decimos, bueno, pues ahí veo el vecino, veo un vecino ahí que entra y sale. Y si alguien me dice, oye, ¿cómo se llama tu vecino? ¿Quién sabe? ¿Cuántos años tendrá? ¿Quién sabe? ¿A qué se dedica? Sepa, ¿sí? A veces no sabemos mucho de gente con la que ¿cómo se dice? Que convivimos un poco más. A veces ni los compañeros de trabajo, ¿no? Este, a veces ni las parejas, ¿sí o no? A veces puede ser que estás saliendo con una persona y dices, oye, creo que nunca le pregunté el nombre. Entonces, Dios es muy cuidadoso con esto y aquí nos lo demuestra. Y sigue diciendo, dice, yo he llenado, dice, yo le he llenado, dice, del Espíritu
de Dios. Por ejemplo, cuando hablamos de personas que tenían el Espíritu de Dios, pues podemos decir, ah, no, pues Elías, Juan el Bautista, eh, José, Daniel, un montón de personajes famosos, ¿sí? Pero a nadie se nos ocurriría decir o poner en una lista de personas llenas del Espíritu de Dios a Bezalel. Y Dios dice aquí que él tenía el Espíritu Santo, ¿sí? Dice, y era una persona, dice, aparte muy que dice, muy sabia, muy inteligente, hábil, dice, en ciencia y en todo arte. ¿Y qué era lo que hacía? Pues dice, él dice, dice, muy, bueno, dice, para inventar cosas, ¿sí? Para trabajar en el oro, ¿sí? Plata y bronce, o sea, le gustaba esta cuestión de los metales, ¿sí? Dice, y en artificio de piedras, para engastarlas, y artificio de madera para trabajar toda clase de labor. O sea, era ¿cómo podría decir? Como dicen, ¿no? Una cajita de sorpresas, ¿no? O sea, sabía hacer de todo y lo hacía bien, ¿sí? Y aparte tenía el Espíritu de Dios, imagínense. O sea, era una persona, o sea, que llamaba la atención, ¿sí? Que a lo mejor les digo, para nosotros a lo mejor ni siquiera sabemos que existía, ¿no? Pero en su momento fue una persona que sin duda llamaba la atención en donde quiera que él estaba. Y sigue diciendo el versículo 6 dice, aquí yo he puesto también con él, dice, Auliab, hijo de Aizamac, dice de la tribu de Dan, o sea, empieza a dar detalles también. Aquí Dios de este personaje dándonos a entender cómo él sabía todo de ellos, ¿sí? Sabía su nombre, su familia, dónde vivía, a qué se dedicaba. Y dice, en él he puesto que dice también sabiduría, en el ánimo de todo sabio de corazón, dice, para que hagan todo lo que he mandado. Estos personajes trabajaron por ahí en el diseño del santuario, ¿sí? Del tabernáculo, y Dios quiso, o Dios los escogió para una tarea especial, ¿sí? A veces nosotros, por ejemplo, en en las iglesias, nosotros escogemos para tareas a personas que, pues, porque trae ganas, porque es mi amigo, porque, no sé, ¿sí? Pues para que participe, ¿sí? Pero Dios se fijó en estas personas porque eran que expertos en lo que hacían, ¿sí? No nada más para darles algo que hacer, ¿sí? Eran expertos en lo que hacían y a Dios le gustan las cosas bien hechas, ¿sí? Entonces Dios se fijó rápidamente en ellos, ¿sí? O sea, digamos que Dios era el empleador aquí, dijo, le dio el plano a Moisés, ¿se acuerdan? El diseño, y aparte le dijo, ¿sabes qué? Ya tengo también a los que van a trabajar, ya los contraté, a los que van a participar. Dios no le dio libertad a Moisés de que hiciera eso, ¿no? Simplemente Dios le dijo, ¿sabes qué? Mira, aquí está fulanito, sutanito, son los mejores para hacer esto y quiero que ellos participen, ¿sí? Entonces, gracias a ellos, al trabajo de ellos, este, se llevó a cabo la construcción del primer templo, ¿no? Que era una tienda en ese momento, pero el primer lugar, ¿no? Especial para adorar a Dios. Que pues no le damos mucha importancia a nosotros tal vez, ¿no? A esto, pero para Dios sí lo tuvo, ¿sí? Tuvo importancia, relevancia en la vida de ellos. Entonces sí que él conocía muy bien su trabajo, ¿no? Y lo que ellos hacían, este, eh, o sea, eran personas que para Dios eran valiosas, ¿sí? Por ahí encontramos en Números 27, del 1 al 7, una pequeña lista de 5 hermanas, ¿sí? Que aquí tenemos sus nombres. Eh, ¿Quiénes eran ellas? Bueno, eran hijas por ahí de un personaje, ustedes pueden leerlo por ahí en Números, le pueden dar así un pequeño vistazo ahí al texto.
Les voy a platicar así a grandes rasgos. Eh, Eran por ahí hijas de un personaje de nombre Zelofejad, ¿sí? Que había muerto, ¿no? Sin tener hijos varones. Y acuérdense que en aquellas culturas, ¿sí? De la antigüedad, la mujer no era tomada en cuenta, ¿no? Para nada, prácticamente. Entonces, al no tener hijos varones, ¿sí? Y él muere, este, ah, no iba, a tener herencia, ¿sí? En, eh, en la tierra prometida, ¿sí? Él había muerto, dice por aquí en el desierto, este, y, y entonces se preocupó su familia, o sea, las hijas, su descendencia se preocuparon, ¿no? Porque dijeron, bueno, todo mundo va a recibir herencia, ¿sí? ¿Y qué va a pasar con nuestra familia? Porque ellas no tenían hermanos, ¿sí? Todas eran mujeres. Entonces, por aquí Dios las menciona por nombre también, a todas ellas, es decir, para Dios eran que importantes. Tal vez en la cultura en la que vivían no eran tan importantes, ¿sí? No se les tomaba en cuenta, pero Dios sí las tomó en cuenta, ¿sí? Y entonces, ellas preocupadas por la situación de su familia, eh, se acercan a Moisés, ¿sí? O sea, se arman de valor y van a hablar con el líder del pueblo para tratar este asunto que en teoría pues era tiempo perdido, ¿sí? Porque les digo, en la cultura en la que vivían, pues esto no se hacía, ¿sí? No, como que por lógica decían, pues estamos topándonos con una pared, ¿no? Entonces deciden buscar a Moisés, le plantean la situación, ¿sí? De que, bueno, pues no había heredero, ¿sí? Y ellas dicen, bueno, quisiéramos que nos dieras herencia también a nosotras, ¿sí? Moisés le plantea la situación a Dios. Obviamente Moisés pues también está acostumbrado está inmerso en la cultura, ¿no? De ese tiempo. Entonces, dice, bueno, pues tengo que platicarlo con Dios primero, ¿no? Le plantea a Dios la situación y ¿qué creen que dice Dios? Dice por ahí en el versículo, déjenme le digo, en el versículo 6 dice que el Señor le responde a Moisés lo siguiente, le dijo, dice, dicen bien las hijas de Zelofejad, o sea, dice, lo que te están planteando ellas está correcto, es lo mejor, ¿sí? Y de hecho por ahí Dios incluso a las leyes que le había dado a Moisés, le, digamos que le agrega algo, ¿no? Le agrega por ahí cláusulas, algunas leyes para que esto fuera posible, ¿sí? Y que las mujeres también fueran tomadas en cuenta en aquel momento. Y esto, bueno, sentó también este, por aquí un cambio, ¿no? A lo mejor en la mentalidad de ese tiempo, ¿sí? Pero fíjense, estas chicas que aparentemente no tenían un lugar dentro de esa sociedad, deciden, les digo, pues armarse de valor porque no era fácil, ¿no? Hacer algo que en teoría pues no era posible, ¿sí? Que no iba a pasar. Y Dios sabía muy bien, las conocía bien, sabía su situación, sabía sus nombres, o sea, y les da el valor que tenía, ¿no? Ante él primeramente, y le hace entender a Moisés también, ¿no? Que la cosa no es como a lo que estás acostumbrado, ¿sí? Este, entonces, les digo, los nombres de ellas, a lo mejor les digo, los hemos pasado por alto, a lo mejor nunca ni siquiera hemos leído esa historia, este, pero les digo, cuando nos detenemos un poquito, o sea,
a reflexionar, ¿no? A masticar los textos bíblicos, podemos encontrar pues joyas, ¿no? Enseñanzas valiosas para nuestra vida. Eh, y a lo mejor ya la próxima vez que escuchemos el nombre de unas de estas mujeres, vamos a recordarnos la historia. En Primera de Timoteo tenemos por ahí otro personaje. Vamos a leer por aquí los versículos del 16 al 18, ¿sí? Primera de Timoteo. Eh, ay, perdón, aquí no les puse el capítulo, ¿eh? Primera de Timoteo, déjenme les digo cuál es, para que lo puedan, también seguir. Mm, es en capítulo, en el capítulo 1, sí. En 1 Timoteo 1, ¿sí? Segunda, perdón, del 16 al 18. Lo tenemos que ver. Segunda de Timoteo 1 del 16 al 18 dice lo siguiente, mira, aquí Pablo escribe, dice, tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo. No sé si les gusta ese nombre, lo habían escuchado. Onesíforo, ¿sí? ¿Qué significa este nombre? Nombre griego. Su nombre significa útil. Y acuérdense que en la antigüedad los nombres también nos decían mucho de la persona, ¿sí? A lo mejor no conocemos mucho de este personaje, pero simplemente con saber lo que significaba su nombre, más o menos nos damos una idea quién era él, ¿sí? Su nombre significaba útil. ¿Qué les parece? Obviamente era una persona, al menos por ejemplo las cuestiones espirituales de la iglesia cristiana de ese tiempo, era una persona muy activa, obviamente, y que servía a Dios, ¿sí? De manera importante. Y Pablo hace aquí una especie de oración por él y por su familia. Dice, porque muchas veces, ¿qué hizo él? Dice, para que recordemos que, o más bien para que conozcamos quién era este personaje. Dice, muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas. ¿Qué les parece? Dice, sino que cuando estuvo en Roma, dice, me buscó solícitamente, dice, y me halló. O sea, anduvo moviendo por ahí influencias para que lo dejaran ver a Pablo que estaba prisionero. ¿Sí? Acuérdense que estaba encarcelado. Bueno, fue a dar hasta Roma, fue a buscar a Pablo, dice, y lo encontró. Dice, quién sabe cómo lo hizo, pero fue a visitarme, vino a visitarme, dice, a la cárcel. Dice, no, no se avergonzó como de llamarse mi amigo, ¿no? Este, cuando mucha gente le había dado la espalda a Pablo, él dice, no, no le dio vergüenza venir a verme a la cárcel, ¿sí? Dice, vino a animarme, a confortarme. Les digo, probablemente nunca habíamos escuchado este nombre, o si lo habíamos leído, como que decimos, quién sabe, no Onesíforo, ¿verdad? Como que lo pasamos de largo, pero miren, por ejemplo, para Pablo no pasó desapercibido, ¿sí? Y para Dios menos. Y fue una persona tan importante que Pablo estaba muy agradecido con él, ¿sí? Por su amistad, porque dice, incluso vino, dice aquí, a darme ánimos, a echarme porras, ¿sí? Y ser alguien que fue de ayuda en ese sentido, o sea, de apoyo moral para Pablo, pues imagínense la calidad de persona que era, ¿no? Este personaje del que no sabemos mucho y a lo mejor no sabíamos nada hasta este momento. Y dice aquí, sigue haciendo la oración Pablo por él, ¿no? Y dice, y concédale el Señor que haya misericordia cerca del Señor en aquel día. Dice, ojalá, dice, como diciendo, ojalá nos volvamos a ver también, pero allá en la patria celestial, ¿no? Dice, y cuánto, dice, se acuerda Pablo también, dice, cuánto nos ayudó en Éfeso. Cuando Pablo estuvo por allá, dice, uff, dice, todo lo que no hizo, ¿no? Por nosotros, ¿sí? Dice, y le dice a Timoteo, dice, tú lo sabes mejor, te acuerdas de él, lo conoces muy bien.
Entonces, les digo, se sabe muy poco de él. Pues aquí se menciona en 3 versículos, ¿sí? Se menciona por ahí en otros pasajes, pero igual así muy, muy poquito. Pero a la vez, esto poquito que leemos nos dice mucho, ¿no? De quién era él, cómo era él, y que pudiéramos, meditar un poquito en su persona y sacar enseñanzas, ¿no? Para nosotros, acerca o tomarlo como ejemplo también, ¿no? En cuanto a nuestro comportamiento, nuestra conducta, ¿no? Para con otros. Eh, y bueno, estos a lo mejor si los hacemos, los ubicamos un poquito más, sobre todo a los que les gustan los salmos. Generalmente, bueno, los salmos los relacionamos con David, ¿sí o no? Con el rey David, ¿verdad? Pero por ahí estoy seguro que han visto por ahí estos nombres, ahí en los títulos, ¿no? De los salmos, y que a lo mejor también no, pues no sabemos mucho de ellos, ¿no? De Asaf, ¿sí? Y de los hijos de Coré. Estos personajes eran levitas. Ustedes recuerden que la función de todos los que pertenecían a este tribu tenía que ver con el trabajo del templo, ¿no? Eh, bueno, ellos, aparte de que servían a Dios en el templo, ¿sí? Que tenían alguna tarea especial que hacer ahí, ellos eran músicos, ¿sí? Y no nada más era de que participaban ahí en la adoración en el templo, ¿no? Los días cuando había un servicio, una ceremonia especial, ellos alababan a Dios con sus talentos. No solo era eso, sino que eran también compositores. Entonces, muchos salmos que estoy seguro que a ustedes les gustan, este, fueron obra e inspiración de estos personajes, de los hijos de Coré y de Asaf. Y hay un salmo, por ejemplo, muy famoso que se van a acordar, por ejemplo, del Salmo 42, ¿sí? Que dice, como el siervo brama por las aguas, ¿se acuerdan? Dice así, mi alma clama por ti, le dice a Dios, ¿no? El Salmo 50, el Salmo 88, bueno, hay muchos, ¿no? Ustedes pueden ahí, curiosear, ¿verdad? En este libro. Y son salmos que han sido de gran inspiración, ¿no? Para las personas, de gran ayuda, de apoyo moral, ¿verdad? Este, porque ellos siempre hablaban mucho pues, de situaciones complicadas, ¿no? Y cómo Dios intervenía, o sea, eran cantos muy, ah, que han sido incluso inspiración, ¿no? Para músicos, cantantes de otras épocas, ¿sí? Que se han inspirado también y se basan, por ejemplo, sus letras, sus cantos en estos pasajes, ¿no? Entonces, muy probablemente le digo, a lo mejor como vemos ahí los nombres frecuentemente en los títulos de los salmos, pues a lo mejor estamos un poquito más familiarizados, ¿no? Con ellos, pero el detenernos, ¿no? A meditar un poquito en su vida, ¿sí? Pues nos habla de lo importante que fueron en su momento, ¿sí? De lo valioso que fueron también para Dios, ¿sí? Que les digo, a lo mejor nosotros sí somos muy dados a, a valorar a la gente, pues dependiendo de muchos factores, ¿no? Pero para Dios todos nosotros somos importantes, valemos lo mismo todos, ¿sí? Como lo hemos mencionado muchas veces. Y en estas historias lo vemos, ¿no? Y el hecho de que Dios se haya tomado la molestia de anotar el nombre de alguien, ¿sí? O incluso a veces sin anotar ni siquiera el nombre, sino que nada más dejó registrado por ahí el acto, ¿no? El hecho de lo que destacó a estas personas, nos dicen lo valioso que eran para Dios, ¿no? Porque fíjense entre cuántas personas, ¿no? De su época fueron o llamaron la atención de Dios mismo, ¿no? Como para decirle, quiero que su obra o su nombre quede ahí inmortalizado, ¿no?
Entonces, vamos a recordar aquí también un poquito a un profeta. Generalmente los profetas pues decimos, bueno, sí, es gente muy importante, ¿no? De este profeta, también no se menciona mucho, ¿sí? Un personaje, un profeta de nombre Micaías, que aparece por ahí en el libro de los Reyes. Él vivió en los tiempos del rey Acab. Ya con esto podemos imaginarnos lo grande que fue su labor y también lo desafiante, ¿no? Que fue, porque sabemos quién fue Acab, ¿no? Para empezar, el trabajo de un profeta siempre fue complicado, o sea, no creo que alguien envidiara, ¿no? A los profetas, que se peleara la gente por ser profeta, no creo, ¿verdad? Porque eran tareas muy desafiantes, ¿no? El rey dice aquí en 1 Reyes 22:8, el rey de Israel respondió a Josafat. Ustedes por ahí pueden leer la historia o se acuerdan, en una ocasión que Acab y Josafat intentaron hacer por ahí una alianza, ¿no? Para ir a la guerra. Bueno, Josafat le dice a Acab, le dice, oye, bueno, pero antes de irnos a la batalla, hay que consultar a Dios, ¿no? Para ver si, pues, que nos dé su consejo, ¿no? A ver si está bien lo que queremos hacer o no. Y bueno, Josafat, dice, oye, pues, ¿hay algún profeta por aquí? Y acá le dice, bueno, sí hay uno, ¿sí? Que lo podríamos consultar, dice por aquí, su nombre es Micaías, hijo de Imla. Dice, más, dijo el rey, dijo, no me agrada, o sea, lo aborrezco, dijo. O sea, no le caía para nada, ¿sí? Dice, porque nunca me profetiza bien, sino solamente el mal. O sea, nunca, digamos que nunca le daba la razón a él, ¿no? O sea, todo le contradecía, podríamos decir. O sea, si el rey decía blanco, el profeta decía negro, ¿sí? Si el rey decía, vamos por la derecha, el profeta decía, no, es por la izquierda. Y esto obviamente lo empezó a molestar al rey porque decía, oye, pues qué onda, ¿no? Si yo soy aquí el jefe, ¿no? Y tú siempre me haces ver así como que yo no sé nada, que no puedo decidir, ¿no? Pero bueno, el detalle de él era que eh, sus decisiones pues siempre eran malas, ¿sí? Entonces, lo que el rey quería era alguien que le dijera lo que él quería escuchar, nosotros, ¿no? Y a veces también nos cae mal la gente que nos da la contra, ¿sí o no? Que no nos apoya en nuestras decisiones, en nuestros proyectos. Pero no es porque la gente quiera como darnos la contra a propósito, ¿no? Sino que a veces notan algo que no está bien en mi forma de conducirme, en mis decisiones y quieren algo mejor, ¿no? Para mí. Entonces, esta es la situación. Obviamente podemos imaginar la vida que él llevó, ¿no? Les digo, para empezar, el trabajo de un profeta era complicado y en este momento de la historia, con este rey, pues fue el doble o el triple, ¿no? De complicado. Este, de hecho, después de esto que acabamos de leer por aquí, aparece por ahí otro profeta que realmente le dice al rey pues lo que quiere escuchar, ¿no? Y después de que él le dice, mira, sabes que esto es que es lo que Dios dice es esto otro, ¿no? Hasta lo golpearon por ahí, dice el relato, ¿sí? O sea, acabó hasta golpeado, pobre Micaías, ¿no? Por decir la verdad. Entonces, podemos darnos una idea, ¿no? Del gran trabajo que le tocó hacer a él, como a muchos otros, ¿no? Por ejemplo, los profetas menores que a veces tampoco ni siquiera los tocamos, ¿no? Esos libros. Pero su trabajo fue, como se dice, ¿no? Titánico, ¿no? Este, para empezar, les digo, porque el pueblo, pues, no era muy dado, ¿no? A escucharles, los reyes tampoco. Prácticamente era un trabajo muy solitario, ¿no? Donde tenían a todo mundo en contra, algo ahí, alguno que otro que se la jugaba, ¿no? Con ellos también, pero bueno, son personajes que, les digo, a pesar de que pues, se menciona muy poco,
al detenernos, ¿no? En estos pasajes podemos sacar cosas muy valiosas, ¿no? Para nuestra vida, que nos pueden inspirar, que nos pueden animar. Y bueno, vamos aquí a finalizar con eh, estas dos mujeres que vemos por aquí, que aparecen en 2 de Timoteo 1:5, a lo mejor ya más o menos podemos deducir quiénes fueron. Tampoco se les menciona, no se menciona gran cosa de ellas, ¿sí? Pero lo poquito que conocemos nos da también mucho, ¿no? De qué hablar, ¿sí? Dice por ahí Pablo, le escribe a Timoteo y le dice, ¿sabes qué? Estoy que recordando, dice, estuve pensando, en tu familia. ¿Y quién era la familia de Timoteo? Bueno, estaba por ahí, le estaba haciendo alusión aquí Pablo a su madre y a su abuela, ¿sí? ¿Quiénes eran? Dice, bueno, dice, me estoy acordando, dice, de la fe, dice, no fingida que hay en ti. Hablando de Timoteo, ¿no? Dice, es que estuve pensando un poquito, dice, en cómo eres, ¿no? Cómo es tu fe. Una persona, dice, muy que, en las cuestiones espirituales, dice, pues, muy auténtica, ¿no? Dice, no, no eres hipócrita, no, no finges nada, o sea, dice, y esto, ¿de dónde él lo sacó, Timoteo? Pablo está muy consciente de esto, dice, estuve por ahí como pensando, acordándome, dice, y sé que la forma en la que eres se lo debes a tu abuela, dice, tu abuela Loida. Dice, esto viene desde ella, ¿sí? Y posteriormente dice, tu mamá, Eunice. Dice, y obviamente dice, tú heredaste esto de ellas, ¿sí? Una fe no fingida. Entonces, les digo, no, aunque no sabemos mucho de ellas, lo único que por ahí sabemos es que la mamá de Timoteo pues estaba casada con un griego, ¿sí? Este, obviamente complicado, ¿no? Para esta mujer, porque estaba viviendo, se había casado con una persona que no compartía sus creencias. Entonces, ahí hay un doble desafío, ¿no? Y el hecho de que ella haya influido más en Timoteo que su papá, por ejemplo, o las creencias de su papá, eso es de destacarse, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, porque sabemos lo que pasa, ¿no? Generalmente cuando hay dos maneras muy opuestas, ¿no? De pensar en las parejas, en los matrimonios, y lo que generalmente pasa con los hijos es que, bueno, pues están todos confundidos o generalmente se van pues por lo más fácil, ¿no? Toman el camino más fácil. Y a veces, o generalmente, la persona que conoce de Dios, ¿sí? Generalmente es la que cede y la que dice, bueno, está bien, pues, ¿sí? Y como dicen, se hace el caldo también, ¿no? Y en este caso fue algo que llamó la atención de Pablo, ¿no? Porque dice, "Ve cómo se mantuvieron, ¿no? Gracias, dice, primeramente a tu abuelita, tu mamá que se ha mantenido que firme, que las dos, dice, te educaron de la forma, o sea, de que lo que eres ahorita, dice, es gracias a ellas, ¿no? A todo lo que le inculcaron, su educación que recibió y que lo llevó a ser a él un gran líder en la iglesia, ¿sí? O sea, por ejemplo, Pablo no dice, pues eres un gran líder porque me aprendiste a mí, ¿sí? Sino que dice, todo viene de tu familia, ¿sí? Y que probablemente el trabajo de estas mujeres, este, por ejemplo, en su momento a lo mejor no llamaba mucho la atención el educar a un niño. Y que generalmente es algo o en años recientes, ¿no? Es algo que a las mujeres no les llama mucho la atención, ¿sí? Tanto así que, bueno, pues dejamos esta tarea a otros. Decimos, bueno, ahí está la guardería, ahí está la abuelita, ahí está el vecino, ahí está la tele, el teléfono, que me lo eduque, ¿sí? Y ellas nos demuestran, ¿no? Lo valioso que es la educación, ¿sí? El privilegio, ¿sí? Porque no es un trabajo, no es una carga, es un privilegio para, en este caso, para las mamás, ¿sí? El formar a un ser humano, ¿no? Que está nuevecito en todo sentido, darle, darle forma, ¿no? Moldearlo. Algo que en nuestros tiempos ya no tiene mucho valor, ¿sí? Pero aquí vemos
lo importante que es, ¿no? Porque si vemos la calidad de persona que fue Timoteo, pues no fue casualidad, ¿sí? No es porque, bueno, pues salió así, ¿no? El niño, ¿no? O sea, ellas lo fueron formando. Entonces, vemos aquí, bueno, esto no son muchos personajes, ¿no? Los que hemos aquí mencionado. Y ustedes a lo mejor pueden estar pensando en algunos otros, ¿no? Que, me acuerdo de tal personaje, ¿no? Les digo, la lista es muy grande, mucho más grande de los personajes que fueron muy conocidos, ¿no? En la historia de Israel, en la historia bíblica. Hay mucho más de este tipo de personajes. Y si Dios los puso ahí, y mencionó sus nombres, o mencionó sus familias, o mencionó algún hecho especial, aunque a veces no mencionó el nombre, fue por una razón muy, muy importante. O sea, no fue casualidad, no fue para llenar páginas, para que tengamos algo que leer, ¿no? O sea, Dios los puso ahí por algo. O sea, todo, acuérdense que todo, dice Dios, toda la escritura es que, dice, útil, ¿sí? Para nuestra vida. Toda la escritura es que inspirada. O sea, no fue nada más para, como les digo, por ejemplo, cuando hago las genealogías, a veces decimos, ¿y esto para qué lo pusieron aquí? Tiene una razón especial y hay mucho que aprender de eso, pero pues obviamente necesitamos nosotros sentir ese interés, ¿no? De decir, bueno, a ver, ¿y quién sería este personaje? ¿No? ¿Qué hizo? ¿Por qué Dios lo puso aquí? Sí, lo mencionó. Entonces, ojalá que esto nos ayude también a eh, eh, motivarnos, ¿no? A conocer más de estos personajes que a veces pues nos pasan de noche, ¿no? Cuando leemos la Biblia y seguramente vamos a sacar lecciones muy, muy valiosas, ¿no? Para nuestras vidas. Dice por ahí en Hebreos 10, perdón, 6:10, dice lo siguiente, dice, porque Dios no es injusto para olvidar su obra, ¿sí? Y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Es decir, aquí Pablo dice, Dios dice, a lo mejor el mundo puede olvidar lo que tú haces, a lo mejor tu vida ante los demás pasa desapercibida, ¿sí? O lo que haces o no haces. Como ahorita mencionabas de esta mujer, ¿no? Que perdió la vida por ahí en su casa, nadie se dio cuenta, nadie la buscó. Si es que tenía familia, pues tampoco se dieron cuenta. Y a lo mejor pueden decir, bueno, pues estas personas, vivieron una vida, pues, invisible, ¿no? Una vida triste, a lo mejor nos puede parecer que nuestra vida, eh, es así, ¿no? Como invisible. Y que quisiéramos que, uy, alguien nos reconociera. Generalmente así somos los seres humanos, ¿no? Por eso, la fama nos atrae, por ejemplo, a muchos, ¿sí? Pero para Dios no pasamos desapercibidos por este mundo, ¿sí? Él conoce, como vimos ahorita, nuestros nombres, conoce nuestros talentos, conoce a qué nos dedicamos, conoce nuestra familia, dónde vivimos, todo acerca de nosotros. Y ojalá que eso también nos ayude a sentirnos más, eh, a sentirnos valiosos, ¿no? Porque a veces, y sobre todo en esta sociedad en la que vivimos, este, tendemos mucho a esto, ¿no? A decir, "Uy, no, pues aquí no valgo yo, ¿no? Porque no sé hacer esto, porque yo no comparto estas ideas del mundo moderno y sentimos que somos invisibles, ¿no? Y a lo mejor que no se nos da pues, la importancia o el valor que sentimos merecer, ¿no? Y esta no es cuestión de buscar como el aplauso, ¿no? De la gente, sino que se trata aquí, o esto lo que tratamos de decir es que nunca debemos de sentirnos invisibles ni inferiores a nadie, ¿sí? Porque Dios nos valora. Dios dice aquí, tiene un cuidado especial, ¿no? Con cada uno dice, no, Él no se olvida de todo lo que haces. Y obviamente no tenemos que hacer las cosas para que Dios nos aplauda o nos vea, ¿sí? Porque a veces somos muy, o sea, hacemos cosas, por ejemplo, para cuando hay reflectores, ¿sí? Por ejemplo, como algunos personajes, ¿no? Que dicen, se acercan las elecciones, ¿no? Voy a hacer obras buenas, ¿sí? El detalle es si las sigo haciendo cuando no hay elecciones, por ejemplo.
Sí, este, entonces a veces así somos, ¿no? Nada más cuando decimos, ay, ahorita conviene hacer esto, ¿no? Pero cuando nadie me ve, cuando no hay oportunidad de que alguien me aplauda o me felicite, a veces no hacemos las cosas, ¿no? Entonces, esto es algo también en lo que debemos de pensar, ¿no? Y todo lo que hagamos, acuérdense, tenemos que hacerlo por amor a Dios, ¿no? Y a nuestro prójimo también, no para obtener aplauso de nadie ni reconocimiento, pero lo que sí debemos de recordar también es que Dios no se olvida de eso, ¿sí? Dice ahí de nuestro trabajo, de lo que hacemos o lo que hemos hecho, ¿no? Sobre todo para Él, para su causa. Y terminamos con la cita que leímos al principio del Salmo 139. Vamos a leer desde el versículo 15 y 16. Dice, no fue encubierto de ti mi cuerpo, dice por ahí David. Dice, bien, que en oculto fui formado. O sea, nadie se dio cuenta cuando fui formado, ¿sí? Pero Dios sí se dio cuenta porque Él, dice, fue el que nos formó. Dice, entretejido, dice, fui en lo más profundo de la tierra. Y mi embrión, dice, vieron tus ojos. Antes de que lo vean tus papás por ahí en el ultrasonido, Dios ya te había que visto, ¿sí? Dice, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar ninguna de ellas. Nuestra historia ya estaba escrita. Entonces, todos estamos aquí no por accidente, porque a veces así pensamos, ¿no? Decimos, pues, ¿yo qué estoy haciendo aquí, no? Y luego dice mi papá, pues que ni me querían a mí, no quería a mi mamá embarazarse, y bueno, me tuvo, y bueno, a veces nos sentimos así, ¿no? Pero no somos accidente, ¿sí? Dice que Dios nos tenía que planeados. Dice, Dios ya tenía que registrada, dice, toda nuestra vida, nuestro futuro. Así que esto es algo que nos debe de hacer reflexionar, ¿no? Un poquito cuando a veces nos sentimos así medio apachurrados, ¿no? O con nuestra autoestima baja, ¿no? Por alguna situación. Y esto nos demuestra el valor que tenemos ante Dios, ¿no? Este, y esto también nos debe hacer pensar en el valor que los demás tienen para Dios, porque a veces creemos que nada más nosotros valemos, ¿no? Y los demás no. O nada más el cristiano y el otro no, ¿sí? Entonces, todos valemos la misma vida de quién, de Jesús. Que el Señor les bendiga.